Muy bien, bienvenidos a este su canal Making Physiology, en donde solo hablamos de fisiología aplicada a lo que es paciente crítico en ventilación mecánica. Y hoy nos toca explicar lo que son las mejores referencias desde mi punto de vista en ventilación mecánica en lo que respecta al tópico ecuación de movimiento y asas y curvas. Vamos a hacer una especie de paratización de las mejores referencias, las cuales vamos a explicar aquí. No olvides que todos los miércoles a las 9:30 de la noche tenemos nuestras discusiones de fisiología por TikTok. La primera referencia que voy a explicar de las 7 que tengo pensado aquí explicar es esta, que viene de la industria, ¿no? Y es muy conocida por varios intensivistas y habla sobre curvas y asas en ventilación mecánica. Es más o menos del año 2003, 2005 más o menos. ¿Y por qué es importante tenerla? Porque es muy sencilla y porque permite tanto digamos, neófito en los términos de ventilación mecánica como al docente enseñar de manera muy práctica lo que son las asas y curvas en ventilación mecánica. Sin más preámbulo, esta es quizás la curva más importante que uno debe aprender desde que se adentra al capítulo de medicina intensiva y paciente crítico en ventilación mecánica. Por eso es que he elegido esta primera referencia que está en acceso público, en la cual comenzamos a distinguir en la curva presión-tiempo, la cual para mí es una de las más importantes, los diferentes puntos de quiebre que determinan la ecuación de movimiento, ¿sí? Vamos a ver una presión pico, vamos a ver una presión plató, vamos a determinar lo que corresponde a un nivel de base que es el PIB. Aquí no estamos viendo un trigger, parece que le han puesto un relajante a este paciente. Vamos a identificar las diferencias entre estas presiones que, de acuerdo a la ecuación de movimiento que pasaré a explicarles, tienen una trascendencia, ¿eh? Muchas veces oculta. La diferencia entre la pico y plató nos traduce lo que llamamos la presión airway o la presión a través de las vías aéreas. Esa presión de resistencia contra las vías aéreas que en la ecuación de movimiento, y por eso me encanta esta lámina, se relaciona como la resistencia por el flujo. Esa B con el punto arriba significa flujo, no vayan a confundir con volumen. Luego el otro componente de esta curva presión-tiempo es la diferencia de la plató menos el PIB, que es la presión de distensión o el famoso dry pressure. Ya saben, debe ser menos de 15 tradicionalmente, salvo nuevas referencias. Y lo que traduce es la presión contra la caja torácica y el pulmón. La caja torácica y el pulmón, no solo el pulmón, por si acaso. Y esto en la ecuación de movimiento lo vamos a ver como el volumen tidal entre la compliance o el volumen tidal por la elastancia. También vamos a tener otro componente importante que le llamamos la presión de resistencia, también contra ya no solo la parte de las vías aéreas que corresponden al tubo endotraqueal, a la tráquea en sí, sino vamos a ver la parte interna del pulmón con lo que corresponde a las ramificaciones y esto también se considera la resistencia por el flujo a través de él. Entonces, toda esta franja después lo vamos a ver como el trabajo resistivo, ¿no? Y todo esto que está por debajo de esta curva como el trabajo contra la resistencia elástica, ¿sí? Muy bien, entonces, este gráfico, si nosotros lo vamos a entender en nuestra ecuación de movimiento, vamos a tener lo siguiente que vamos a explicar. Normalmente existe una energía que es la que tiene que vencer usted actualmente a través de lo que llamamos la P muscular. Normalmente usted todos los días tiene que hacer una diferencial entre 2 a 4 negativo se dice porque está en contra, digamos, de lo que corresponde a una diferencia de presiones que se ve en el ventilador mecánico y porque tiene que haber una especie de presión de aspiración disminuida en relación a la presión alveolar para que ingrese el aire, ¿correcto? Entonces, ese PEMUS normalmente tiene dos componentes.
la presión contra la vía aérea, incluida la parte externa, ¿no? Y la parte interna, y la presión contra la caja torácica y el pulmón. ¿Correcto? Hasta aquí no hay problema en el entendimiento. Pero, ¿qué pasa si nosotros, por alguna razón, tenemos adicionalmente a este problemita, ¿no? Una carga impuesta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de la carga impuesta? ¿Qué pasa si usted de alguna manera tiene una neumonía severa, tiene complicación cardíaca, edema del pulmón, tiene un trauma torácico, ¿no? Tiene una pericarditis que también genera incremento de presiones a nivel pleural, transmisión de presiones y genera la plató alta también, ¿ah? No solo es el pulmón. Después vamos a entender ese concepto. Toda esta carga sobreimpuesta ya no va a ser solo asumida por el PEMUS, que es su pulmoncito y su, digamos, todos los músculos, porque el pulmón es un órgano pasivo. O, acuérdense eso siempre, ¿no? El pulmón es un órgano pasivo. El que respiremos depende de toda nuestra carga torácica y del músculo que ejercen las presiones de manera activa para que pueda ingresar el aire a los pulmones. Entonces, aquí alguien más va a tener que hacer esa función. ¿Quién va a ser? El ventilador. El famoso PBEN, que aparecen en las ecuaciones de movimiento, energía, aire en este caso. Entonces, ese ventilador va a tener también, ¿no es cierto? Va a tener también que vencer dos presiones, igual. La presión contra la viera que ahora va a incluir los corrugados, el tubo endotraqueal, los humidificadores, ¿no es cierto? Todo eso. Y aparte va a tener que vencer la presión contra la caja torácica y el pulmón. Son dos presiones que tiene que vencer. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración de la ecuación de movimiento y cuál es la relación con lo que estoy explicando de la curva presión-tiempo, no perdamos la perspectiva, no se vayan de la explicación. Entonces, acá vamos a tener que esta presión en la ecuación de movimiento que ustedes han visto en el gráfico que les he mostrado en la primera referencia, hace alusión a lo que es la resistencia por un flujo, que ellos le llaman, ¿no? B con la puntito arriba. Si nosotros reemplazamos esta resistencia, y aquí tienen que acordarse de física, la famosa ley de Ohm, porque de ahí deriva todo, la ley de Ohm nos dice que para que haya un flujo en electrostático, y luego se ha visto en todo lo que es fluidoterapia, es igual a una diferencia de presiones de un punto A a B entre una resistencia. Yo reemplazo esto, resistencia es igual, ¿a qué? A una diferencia de presiones entre flujo. Esto yo lo paso aquí, diferencia de presiones entre flujo, anulo el componente de flujo y me queda una diferencia de presión. ¿Qué presiones? Ajá, la presión pico menos la presión plato. Voilà. Esa es la diferencia de presiones que usted está viendo en su ventilador en la curva presión-tiempo. Por eso, cuando esto está por encima de 10, usted dice, hay un patrón obstructivo. Hay que poner inhaladores, hay que disminuir la octopip, hay que bajar la frecuencia respiratoria, que se da probablemente al paciente. Y vamos a ver el otro componente. El otro componente, también interesante, lo pone en la curva PV y te menciona en la ecuación de movimiento y te dice, bueno, eso también tiene una correspondiente, ¿no? Que en este caso es la diferencia que usted tiene de volumen entre la compliance, ¿no? Y en otros, digamos, libros está diferencia de volumen por la elastancia. Lo que pasa es que cuando estamos en respiración normal, ¿no? No hablamos de compliance porque el pulmón no es que la caja torácica necesita distenderse de manera, sobremanera, sino que por default se extiende y lo que interesa es la expulsión del aire, porque somos toda la caja torácica y el pulmón tienen un recoil, como un resorte que tiene que retornar, como la ley de Hooke, a su punto de origen. Pero cuando hay patología, ya cuesta pues inflar el pulmón. Entonces ya tenemos que hablar de compliance. Entonces, nosotros reemplazamos la fórmula de compliance, diferencia de volumen, que en este caso es el volumen entre la diferencia de presiones.
Lo ponemos nuevamente en nuestra fórmula original y vamos a tener diferencia de volumen va a ser igual a la diferencia de volumen, pasa arriba la diferencia de presión, anula volumen, ¿y qué le queda? Diferencia de presiones, diferencia de presiones. ¿Y qué significa esa diferencia de presiones en este componente de caja torácica y pulmonar? No es otra cosa que su presión plató menos la presión positiva al final de la expiración. O el famoso, ¿no es cierto?, dry pressure. Entonces, si este dry pressure que está aquí, ¿no es cierto?, comienza a ser muy afectado porque la presión plato aumenta, ya estaremos hablando de un componente restrictivo. Restrictivo. Muy bien, entonces, en la ecuación de movimiento vamos a tener estos dos grandes componentes. Resumiendo la figura para que quede claro y tengamos también claro la situación a nivel matemático y a nivel de lo que vamos a hacer. Nosotros tenemos que la energía para poder llenar de aire los pulmones con toda la maquinaria del músculo depende de la presión muscular en situaciones normales. Pero cuando hay una carga sobreimpuesta, ingresa a tallar la presión del ventilador. Ambas tienen un componente con vía aérea, caja torácica y pulmón. Ambas tienen un componente que asumen de la caja torácica y pulmonar, pero como ustedes entenderán, ¿no es cierto? Esta energía que se requiere en la fase aguda del ventilador mecánico, y todos hemos tenido pacientes en la fase aguda del ventilador mecánico, cuando recién ingresa por emergencia o la UCI que se complica la hospitalización, normalmente esta carga PEMUS no se manifiesta sincrónica y por eso es que algunos libros lo grafican como negativo. ¿No? Y esto, al no asociarse con el ventilador mecánico, va a ocasionar una gráfica más o menos así en la curva presión-tiempo. Lo normal, tenemos nuestra línea de base, nuestro PIB, tengo un gatillo todavía, no lo he dado completamente, y esta es la presión que yo le pongo al paciente, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que va a pasar cuando hay una respiración espontánea, un PEMUS que no me deja, que está ahí, porque tiene que estar ahí, pues, ¿no? Entonces, si tenemos la suerte que coincida con el gatillo neurológico, va a ser más o menos así, ¿no? Entonces, esto al final me va a alterar matemáticamente lo que el ventilador me va a mostrar como esquema de cerrada. Y usted al final va a tener una resultante más o menos así. ¿Recuerda? ¿No? Van a tener una asa una curva doble, que le llamamos doble gatillo, ¿no es cierto? Cuando recién está empezando el paciente en ventilador mecánico. ¿Y eso es por qué? Porque en la ecuación de movimiento el PMUS está muy activo, pero está activo en contra. Está activo en contra porque no se acostumbra a la fase inicial del ventilador. Es por eso que en la fase inicial de ventilación mecánica, fase aguda, usted debe anular el PMUS. Usted lo tiene que anular de la ecuación en pro del paciente temporalmente hasta que mejore. ¿Cómo? Con sedación y analgesia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estos componentes de la ecuación de movimiento, y retornamos a la exposición, son los que estamos viendo aquí, son los que estamos viendo aquí. ¿Sí? Aquí estamos viendo nosotros nuestra ecuación de movimiento en esta curva presión-tiempo. Por eso es que no entiendo cómo algunos médicos pueden manejar un ventilador y algunas enfermeras intensivistas sin mirar la curva. Eso es inaudito, inaudito. Entonces, porque aquí nos va a dar la referencia de cómo es que está el PEMUS interfiriéndose y cómo de alguna manera está sincrónico con el ventilador y cómo esa diferencia de presiones poniendo la pausa me va a generar definitivamente un diagnóstico de patrón obstructivo o restrictivo. Y recuerden que la presión plato tiene dos componentes, eso ya lo he explicado en los diferentes videos de TikTok, ingresen ahí en la página de Making Physiology, el componente pulmonar y el componente de caja torácica. Entonces, ojo, cuidado con aquellos que de alguna manera quieren omitir el concepto y dicen, presión plató es un indicador de distensión alveolar. Falso. Es un indicador de distensión alveolar más la presión de la caja torácica, porque si usted olvida ese componente, va a tener muchos errores,
en el diagnóstico y en el manejo de su paciente. Imagínese una presión plato alta, más de 25 con una placa normal. Imagínese el paciente postoperado clásico que viene con pequeñas atelectasias, con un PASME menos de 150, con FIO2 en 80, y le pretenden decir que son por esas pequeñas atelectasias la insuficiencia respiratoria hipoxémica. No, señor. Usted tiene que pensar que esa presión plató está incrementada por la PIA, por alteraciones ajenas al pulmón, porque todo, como lo he demostrado en la ecuación de movimiento, revisen el video de nuevo, son presiones. De ahí algunas preferencias en la programación del ventilador mecánico. ¿Correcto? Muy bien, continuamos entonces. Otro aspecto importante que tiene esta referencia es que nos habla de los gráficos presión-tiempo y volumen-tiempo en comparativa. Este clásico está en el libro de McIntyre que ustedes pueden acceder. McIntyre también es otro exponente importante de la ventilación mecánica. Y aquí vamos a ver dos cosas que no deben olvidar. En control volumen se mantiene constante. ¿Qué cosa ven aquí? El flujo, ¿no? El flujo. Y nosotros, o la máquina, mejor dicho, infiere o deduce o calcula el volumen. La máquina no mide volumen, no mide volumen. Tiene sensores de flujo, sensores de presión, no sensores de volumen. Tiene sensores de flujo. Y el flujo, mediante una ecuación matemática de integral, la integral del flujo es igual a el volumen. Igual que la derivada del volumen es el flujo, ¿correcto? Entonces, esto es igual que el paralelismo a gases arteriales, que ya también hay otro video para que ustedes revisen. En gases arteriales, lo que se mide es pH y PCO2. Por tanto, las decisiones para el diagnóstico diferencial, trastornos simples, dobles, triples, es a través de la medición y variación del pH y PCO2 punto de corte. Lo mismo acá. Acá podríamos decir el equivalente. El equivalente al PCO2 es el flujo. El equivalente al bicarbonato es el volumen. Más o menos algo así. Entonces, aquí vamos a ver que en lo que es control volumen, como variable control el flujo, vamos a tener la pausa inspiratoria. Fíjense cómo la onda de presión tiempo, que está en la tercera línea, ¿no? Acá está la plató. Esto no parece problema obstructivo, parece menos de 10, la diferencial de pico con plató, y vuelve a su línea de fase. Tiene la inspiración y la inspiración. Ahora vemos la fase expiratoria, ¿no? Como es la curva normal cuando pongo pausa, que solo la debo poner para medir, no constante. Algunos ventiladores realmente no sé a quién se le ocurrió poner por default pausa. Eso es como ponerte una interrupción durante toda la inspiración. Es antifisiológico y lo he visto en algunas unidades de cuidados intensivos, no voy a mencionar nombres. Bueno, presión, tiempo, vamos a ver que aquí el flujo no es constante, pues es descendente. ¿Qué es lo constante? La presión. Esa es la variable de control, lo que usted controla. Acá en volumen, el flujo, y acá en presión, la presión. ¿Sí? Y vamos a ver que en la pausa, obviamente, no hay afectación de la plató. Es por eso que debemos definir en nuestra medición el control volumen. Hay algunos que dicen, a propósito, no, pero doctora, ya pues usted está desfasada en el tiempo. Pues ya muchos ventiladores cuando hemos manejado COVID, casi todos los médicos, nos hemos dado cuenta que puedo medir mi plató y me da la opción de medir plató. Sí, no, ya, sí, no. Entonces, ¿por qué? Tú limitas la presión, estás viendo un paciente totalmente controlado, pero tú no sabes cuando le sueltas las trenzas cómo está realmente ese paciente. Lo correcto es tener un monitoreo de presión como lo estás manejando y un control del volumen al mismo volumen que lo estás teniendo de presión, al mismo volumen y ver cómo están las presiones, porque eso es lo que va a comparar a cómo va la evolución, ¿correcto? La ventilación protectiva evita obviamente que se disparen las presiones, pero usted no sabe cómo está el paciente realmente. Tiene que saber cómo está, ¿sí? Entonces tiene que saber que eso va mejorando en el tiempo. Entonces, volviendo a esta curva, vamos a ver que la presión plató la podemos medir mejor en volumen. No digo que no se mida en control presión, pero lo puede medir, pero tiene sus pros y sus contras, ¿ya? Yo prefiero medirlo en volumen, lo recomiendo, y usted tiene en su hoja de monitoreo, que asumo que tienen, control volumen y presión, al mismo volumen que estaba programado, que le genera las presiones que usted programa en control presión. Listo. Usted graba estas imágenes y esto es lo normal. Si usted tiene cualquier otra variación, entonces eso no es normal y ya tiene que ponerse a pensar por qué está así el paciente. Esa es la idea de todo esto, ¿correcto? Muy bien, entonces recuerden lo normal para luego ir al lo anormal. Esto es clave también porque nos refleja y nos introduce al tema de las asincronías. Vamos a tener otro video de ello, porque eso es amplio, eso es para hablar dos, tres videos.
Em, pero es sencillo cuando uno entiende la ecuación de movimiento y el PMUS, ¿cómo no voy a tener asincronía, pues? Si estoy tratando de unir, ¿no? El drive mío como paciente, persona, con el drive de una máquina, pues, ¿no? Entonces, los ventiladores antiguos era terrible manejar eso. Teníamos que tener mucha sedación porque era prácticamente incomplacente. Encima, no teníamos la posibilidad del gatillo por flujo. Teníamos solo por presión. Encima, solo teníamos a veces control por volumen. No teníamos, por tener control por presión era un lujo. Yo no estoy tan vieja, pero así era entre el 2002 y 2006 en algunos hospitales de Lima. Entonces, todos tienen la suerte de tener ventiladores con curvas de presión, tiempo, flujo, tiempo, ASA, presión, volumen, y no lo usan. Bueno, ahí lo dejo. Entonces, fíjense aquí, este es un modo BIPAP. Es un modo BIPAP que en obesos puede resultar de ayuda. No lo usamos mucho en realidad, pero sí en algunos pacientes que te va mal, control volumen, control presión, PRBC, entonces ya pues, ¿qué te queda? PRBC o PAB, como depende del ventilador que uses, asistida proporcional, como asa cerrada, que tienes adaptativa, pues vas a ver vas a permitirle la respiración espontánea, como es la respiración espontánea aquí, inspiración negativa, expiración positiva, dentro del soporte que le das. Y de alguna manera puedes aliviar al paciente, ¿no? Entonces, esto también lo vamos a ver en general cuando el paciente está en un drive diferente, con un gatillo diferente al de la máquina. Esta es otra curva que es muy conocida, y habla de la identificación del autopip. El autopip es la asincronía más frecuente que ustedes van a ver y que no la corrigen a veces, y es un error. ¿Y por qué? Porque les encanta colocar a veces presiones, frecuencias respiratorias altas para corregir el pH a 0, a pH 7.4, cero tolerancia a 0.38, cero tolerancia a tener CO2 41, 42 y le ponen alta frecuencia respiratoria. Cuando el paciente viene, si hemos hablado de la ecuación de movimiento, que el PEMUS está hasta el perno, y viene el ventilador y reemplaza todo, ¿no es cierto? Entonces, cuando recién están acoplando el ventilador, es lógico que va a tener cierta retención de CO2, pues, pero ya el ventilador va a asumir eso. Entonces, rápidamente se va a corregir ese CO2, salvo que tenga síndrome de estrés severo, cuatro cuadrantes comprometidos. Pero si no es así, rápido. No necesita usted ponerle frecuencias respiratorias muy altas. Finalmente tiene el canógrafo para salir de dudas. Canógrafo bien calibrado, ¿ah? Porque últimamente estamos teniendo problemas de logística y no tenemos. Entonces vamos a ver que no llega a la línea de base en la curva de flujo tiempo. Entonces, al no llegar a la línea de base, lamentablemente va a tener complicaciones esto se ve en mala programación, volumen arterial muy alto, más de 10 mililitros por kilo, pacientes con asma, pacientes con EPOC, pacientes con edema de pulmón extremo, que ya el agua comprime hasta las pequeñas vías aéreas, se ve en pacientes graves. Ya no tanto porque no tenemos tanta, ya felizmente algo se está haciendo a nivel de manejo ambulatorio y cada vez menos nos llegan pacientes de esta naturaleza tan complejos, ¿no? Esto lo quiero explicar un poquito para que tengan esa acotación en relación a esta parte importante de la curva de flujo-tiempo, muy frecuente también en el análisis. Entonces, ustedes van a tener ahí su curva de flujo-tiempo y vamos a ver, ¿no es cierto?, que el paciente recibe su flujo y tiene una fase expiratoria. Lo normal es que regrese la fase expiratoria a la línea de base y luego nuevamente tenga una fase inspiratoria, caiga el flujo y regrese. Eso es lo normal. Pero, ¿qué pasa cuando yo programo una frecuencia respiratoria menor? Voy a darle el volumen, va a bajar el paciente, pero ya quiero que comience a respirar de nuevo, o el paciente respira solo, entonces no llega a la línea de base interfiere nuevamente y la línea no va, y así estamos. Entonces, esto que no llega, porque debería llegar aquí, ¿no? Esto que no llega y encima se adelanta, significa que yo en la programación debería tener
¿no? De flujo en flujo una frecuencia respiratoria determinada de X, pero cuando programo más, ¿no es cierto? Voy a tener una frecuencia X más Y, o sea, más alta, ¿no? Digamos que acá tengo una frecuencia respiratoria de 15 y acá le pongo pues para que barra toda una frecuencia respiratoria de 20, ¿correcto? Entonces, evidentemente esto me va a generar esta alteración que si usted programa 15 y no le da 15 y el paciente da 20, tiene que igual generar la sedación, ¿no? Inducir sedación en el paciente, porque si no, va a tener un problema. Siempre y cuando estemos con alteración clínica, de saturación, alteración de broncoespasmo severo, ¿no? Siempre con la clínica de la mano, por supuesto. Ese es el gráfico de flujo, tiempo para tener en consideración y vamos a regresar entonces en la explicación. Esa es otra razón por la cual me gusta este resumen. Muy bien, vamos a la segunda referencia para mí indispensable. Es del año 2006 y no por eso menos importante, porque aquí nos da a introducir, nos introduce en el término de la ecuación de movimiento también, este es interpretación de asas y curvas a la cabecera del paciente como herramienta para identificar asincronías. Den la bienvenida a las asincronías. Y nos hace una reflexión muy interesante con respecto a poder inflar el pulmón, pasar por la vía aérea, se necesita nuevamente, esta es la PBEN, que es lo que hace, ya les he explicado, regresen en la explicación, ahí está la presión contra las vías aéreas, ¿no? Tiene que vencer el componente resistivo de las vías aéreas del sistema respiratorio. ¿Y por qué estaba en los dos componentes? Tanto en la curva de presión como al inicio pico menos platón y también hacia abajo, porque es la resistencia del sistema respiratorio, no solamente de las vías aéreas, también que compete al tejido elástico. Ojo, también hay que tener en cuenta ese detalle. Por eso, cuando tenemos un paciente con EAP, que nada tiene que ver con la vía aérea, está el alma cardíaca, porque toda la parte inferior del tejido elástico, donde están las pequeñas ramificaciones bronquiales, son afectadas por el edema agudo de pulmón. Muy bien, seguimos, entonces luego tiene que vencer, ¿no es cierto? Tiene que vencer el PEMUS, inspiratorio, expiratorio, tiene que vencer la resistencia de la presión elástica, que corresponde a la diferencia de volumen con la elastancia, que ya hemos dicho la inversa de la compleja. Entonces, aquí está la presión total que tiene que ejercerse, que es la presión contra las vías aéreas más la presión muscular, ¿no? La presión, esta presión contra las vías aéreas corresponde a la presión total, si lo desplazamos en fórmula, menos el PMU. Por eso acá ya aparece menos, porque está yendo en contra normalmente fisiológicamente, salvo que esté bien acoplado el paciente en la fase de liberación, que eso es otra cosa, ¿no? Y aquí están los subcomponentes, ¿no? Esta es la importancia porque nos dice, no te olvides del PMUS, no te olvides de la explicación, porque en la fase aguda tienes que, así no quieras, en algunos casos, la gran mayoría de casos agudos complicados, no me refiero aquí a anestesio, aquellos que salen bien, entran por electivo, sino a los complicados o los que vienen de emergencia para cirugía de emergencia, vas a tener que sedar. ¿Te guste o no? ¿Por qué? Porque tienes que anular el PEMUS que te está fastidiando la ecuación de movimiento y te está generando unas presiones que no son reales. Porque algebraicamente te lo va a sumar y te va a salir una presión pico en 20 y no tiene 20, pues. Lo que tiene el paciente es una presión pico probablemente en 40, si lo cedas y lo relajas. Te habla de la ecuación de movimiento, te introduce en el PEMUS, en donde está la presión del sistema respiratorio, la presión elástica con sus componentes que ya hemos explicado anteriormente. Y bueno, al final te da también la explicación que en el ventilador mecánico se incorpora también ya no solamente en la parte del PEMUS que lo había desdoblado en la anterior ocasión, sino que ya también viene el otro componente que corresponde a la parte del PBN, que tiene que ver la carga sobreimpuesta. Recuerden ustedes eso. Entonces, nunca debemos dejar este PEMUS porque a veces pretendemos pensar que solamente es el ventilador. Y lo que estamos ventilando es un paciente que tiene sus propias presiones y que tiene que sincronizarse con las del ventilador. Nos introduce también otro concepto importante, la presión esofágica,
que es esas deflexiones negativas que estamos viendo aquí. Esto lo podemos medir en algunos ventiladores mecánicos, tienen el paquete para medir esta parte, estas deflexiones negativas, y esto me va a interferir, como ven aquí, ¿no es cierto? Nuestra gráfica de flujo, que también lo hemos explicado, y finalmente va a generar algunas alteraciones en las fases expiratorias e inspiratorias del ventilador mecánico. ¿Sí? Va a haber una influencia, estas deflexiones negativas que corresponden a la parte ya del propio paciente, va a generar un retraso, ¿no es cierto? Un retraso, o se presenta un retraso del gatillo que da el paciente en relación a con lo que comienza, con el esfuerzo que tiene el paciente, ¿no? Y esto se va a ver reflejado en curvas cuando estamos en control volumen, ¿no? Y cuando estamos en control presión, va a ser difícil que lo puedas ver, porque la presión es constante, ¿no? Salvo que sea muy exagerado, pero lo vas a tener que buscar en las gráficas de flujo, porque ahí sí se va a ver las alteraciones que puedan presentar o profundizaciones o alteraciones en las deflexiones. Es lo que usted tiene que recordar aquí. La tercera referencia importante, ya más reciente del 2012, es de una colaboración española, en donde, de la revista española, perdón, de Medicina Intensiva, de la Semisuc, ¿no? Efectuada en unidades de diferentes países como Argentina, España, y vamos a ver aquí en esta colaboración, ¿no? Cómo se interpretan las asas en insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, acá en esta tercera referencia que me encanta también, es porque vamos a ver, por ejemplo, cómo la resistencia incrementada va a generar estragos en las asas que yo lo puedo identificar. Como es un modo control presión, que me doy cuenta porque la curva presión-tiempo es cuadrada y no se mueve de su nivel, ¿no? Vamos a ver cómo afecta entonces el flujo, porque como no se puede mover la presión, tiene que moverse lo demás, que es el flujo. Y por default el volumen, que es lo que se calcula, ya recordarán. Entonces, conforme aumenta la resistencia, van a ver que hay afectación no en la presión, porque la presión es la variable de control que no se mueve. Eso ustedes lo programan, punto. Lo que se mueve es el flujo. Entonces, esta parte del flujo, que es la variable independiente, conforme aumenta la resistencia, se va a ir deformando. Acá vemos que se va agrandando hasta que ya se afecta y disminuye el flujo. Al disminuir el flujo, vamos a tener una disminución del volumen, porque el flujo está directamente relacionado al volumen, ya sabemos. Entonces, vamos a tener alteraciones aquí respecto al volumen, y en una resistencia muy alta y el volumen va a caer, se va a disminuir, ¿no? Y vamos a ver la contraparte. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente en donde mi variable de control es el flujo y por defecto el volumen, obviamente? Vamos a ver la onda cuadrada de flujo. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la resistencia? Lo que se va a afectar son las presiones, al revés, ¿sí? Al revés, es muy sencillo esto. Entonces, vamos a ver acá con pausa inspiratoria, fíjense, la curva presión-tiempo, aumenta la resistencia, ¿y qué pasa con la diferencial de pico con plató? Aumenta, aumenta. Entonces, al aumentar, evidentemente vamos a tener pico menos platón más de 10, componente destructivo por resistencia elevada. La curva de flujo no se va a afectar significativamente, salvo que además le pongan frecuencia respiratoria alta y esta fase expiratoria va a estar entrecortada. Y lo que se va a afectar tremendamente en la curva de presión. Entonces, por eso me gusta porque pone esta esclarecimiento claro y también incorpora el tema de la medición del potencial eléctrico que tiene el diafragma, ¿no? El diafragma, que es una traducción del drive personal de la persona, del paciente, y cómo puede interferir, ¿no es cierto?, en la presión tiempo y en el flujo tiempo, en lo que llamamos nosotros una asincronía por falla en el trigger, porque lo que da el paciente en la estimulación diafragmática inspiratoria y expiratoria no coincide con el pico del drive que da el ventilador. Es decir, es una referencia altamente recomendada. Luego tenemos la cuarta referencia. Esta referencia de Jean Michael Arnall, que probablemente la tienen todos en Telegram, porque Telegram se ha vuelto realmente una chismosa de artículos y de libros. Eh, este libro que está a disposición tiene la contribución
de uno de sus, digamos, supongo, grandes exponentes, que es Robert Chadbourne. Me gusta el enfoque de Chadbourne en lo que refiere a la taxonomía. Me gusta que haya propuesto esta taxonomía, los esquemas de encerrada, un capo realmente. Pero discrepo respecto a sus 10 máximas. Más adelante veremos. Para mí, esas 10 máximas son solo 4, no 10. Se hace demasiado barullo en algo que es más simple, porque la ventilación mecánica hay que verla simple, no hay que complicarse la vida. Salvar la vida de las personas requiere un entendimiento fisiológico con la colaboración de medicina basada en evidencia y ver qué logística tiene, porque no todos tienen las mismas preferencias. Dependiendo del hospital y el nivel en que tú estés, vas a tener diferente logística, diferentes recursos, diferente nivel de capacitación. Pero lo principal, los principios no se pierden. Y eso es lo que vamos a ver acá en Making Physiology. Entonces, en este libro particular, me gusta porque hace un repaso con preguntas y respuestas, introduce la ecuación de movimiento, ¿no? Nuevamente, todos los libros, si no tienen la ecuación de movimiento en ventilación mecánica, no entienden ventilación mecánica, no la entienden. Entonces, acá aterriza la presión de la vía aérea igual a la presión que, resistencia al sistema, la presión elástica, y le coloque al pic total, porque de alguna manera está introduciendo el concepto de la presencia de ventilación mecánica. A mí particularmente, este concepto de poner el pic total puede ser de alguna manera discutible, como les he mostrado, las otras fórmulas no lo muestran porque desnudan los componentes tal cual. Entonces, tengamos siempre esas acotaciones, ¿sí? Tengamos esas acotaciones. Lo que interesa es el concepto, ¿eh? Hay una diferencia de presiones vía aérea y una diferencia de presiones caja torácica y pulmonar, al margen de que le ponga o no le ponga el PIB, porque cuando usted desnuda, ahí aparece el PIB. Ahí aparece el PIB, le guste o no. Entonces, tengo mis memorias con esto. Lo importante es que menciona la ecuación de movimiento y hay una serie de preguntas. Puro gráfico, ese es el libro. Y usted, si lo revisa un día, una pregunta, yo creo que al terminar los meses va a entender mucho mejor. Entonces acá, por ejemplo, hace una pregunta inocente, ¿no? Dice, para identificar la variable de control, ¿no? Dice, ¿una presión inspiratoria constante indica control presión? Sí, pues. ¿Un flujo inspiratorio constante indica control volumen? Sí. Si el volumen tidal y el flujo están ambos preseteados, ¿indica control volumen? Sí. Si la presión inspiratoria preseteada indica control presión, sí. Entonces todas las adelante son verdaderas. Y te pone la ecuación de movimiento, ¿no? Entonces te hace pensar, están las preguntas, te ve los gráficos, acá control volumen, control presión, cómo está control presión estable, cómo está la aleta de tiburón con la presión platón, te pone la ecuación de movimiento, es decir, te hace un repaso bastante integral y por eso me gusta este texto. Y te pone gráficas como esta, esto lo he sacado del mismo libro, ¿no? Nuevamente, preguntas. La variable dependiente es, ¿qué es la variable dependiente? La que yo no puedo controlar, la que yo no puedo controlar, la que depende de otras. En la curva presión, dice, la curva presión en los modos control volumen. Bueno, si yo pongo un modo control volumen, la variable de control es esa y la que depende del volumen es la curva presión, lo cual está bien. La curva presión en modos control presión, no, porque pues no, pues la control presión es independiente, depende de lo que yo esté programando. La curva de flujo en modo control presión, no, porque evidentemente, bueno, la curva de flujo, claro, perdón, la curva de flujo sí, porque en modos control presión controlas la presión y lo que se hace dependiente de esa presión es el volumen y por lo tanto el flujo. Así que esa también es verdadera. Entonces, ambas, 1 y 3 son verdaderas. Luego te ponen la curva de flujo en modo control volumen, no, porque en modo control volumen tú estás controlando y por lo tanto varía y esa es la variable independiente. No depende, mejor dicho, el volumen está en relación al flujo, ¿sí? Son variables independientes, no dependientes. Dependientes de la presión que yo programé, en todo caso, ¿no? Entonces aquí verdaderas son 1 y 3. Por lo tanto, este texto, este libro es muy importante, te hace preguntas, y ve casi caigo, ¿no? Y constantemente te hace razonar, ¿no? Acá otra, la última. La compliance estática es, ya pues acá todos saben, pues la variación de volumen, ¿no es cierto? Entre la variación de presión, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Interesante, te pone la gráfica, te pone la fórmula de la compliance, o sea, prácticamente está soplándote, ¿no? Y así. En la quinta referencia es de un exponente que vino acá al Perú el año pasado. Pueden entrar a la página de la SOPEMI y pueden todavía tener acceso
al Congreso del año 2023, creo que nos hizo como tres, cuatro exposiciones, Belani, y él tiene un libro que se llama Ventilación mecánica de la fisiopatología a la evidencia clínica. El libro es fenomenal porque te introduce en conceptos más allá de lo básico. Y yo creo que un intensivista, un docente, un residente de áreas críticas, no hablemos solo de los intensivistas, tiene que ya tener un conocimiento profundo de lo que va a hacer con el paciente. Digo, si quiere sacarlo el ventilador, porque seamos francos. Los médicos, bien entrenados, de manera habilidades, pueden intubar y pueden colocar un ventilador mecánico. Pero aquellos que cuestionan la especialidad de áreas críticas, no todos lo sacan vivo y con un estado funcional adecuado. Y en el menor tiempo posible, con los costos, digamos, aceptables. Hablemos claro, para eso uno es intensivista, para eso uno estudia una especialidad, es para ser eficiente, para hacer gestión de calidad, discúlpenme, ¿no? Entonces, este libro es muy bueno para aquellos que realmente quieren profundizar, ¿no? Como era de esperarse, con sus colaboradores, presenta la ecuación de movimiento, ¿no? Introduce el concepto de pi, del PMUS, importante dentro de ello, ¿no? Eh, pero presenta además esta parte importante. Integra, ¿no? Ya no es que solamente te muestro cómo es la gráfica de presión, flujo, volumen, lo clásico. No, sino te presenta el PMUS como parte importante ya en la curva que tienes que medir. Bueno, no lo mides, pero lo puedes inferir, ¿no? Como la presión plató en presión soporte. Miren el TikTok cómo monitorizo paciente de respiración espontánea. Revísenlo y después hablamos. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que tenemos una ventilación controlada, fíjense todas las curvas que tenemos que monitorizar, la ventilación asistida y cómo la ventilación asistida durante un PEMUS que tiene un esfuerzo importante. Este podría ser el ejemplo perfecto de un paciente que está en retirada de ventilador mecánico, pero que no está listo, en donde el esfuerzo que hace es muy, muy alto y lamentablemente me genera una asa, una curva doble. Vemos acá cómo jala, miren, lo han visto, ¿no? Claro que lo han visto, ¿no? Pues, ¿por qué el paciente tiene volumen? Está bien el paciente, está haciendo 600, está haciendo 700. No puedes. Te está haciendo eso porque eso es lo que calcula la máquina en función a este esfuerzo enorme que hace y le hace ingresar otro aire y no es que esté haciendo bien, ¿no? Porque tú estás viendo el número, no estás viendo la curva, no estás viendo el proceso fisiológico. Ojo, entonces no todo paciente que tiene un volumen tidal alto en la retirada está bien. No todo paciente que tiene volumen, mientras mayor volumen minuto mejor, peor. Volumen minuto de 15 es pánico. Algo está pasando en su trabajo respiratorio de ese paciente. Bueno, este libro te habla de ello y es importante profundizar. Obviamente tenían que estar las gráficas relacionadas a la integral del asa presión-tiempo. Esta es la integral del asa presión-tiempo con tu límite inferior, punto de inflexión inferior, punto de inflexión superior, de gráfico presión-volumen. Otra asa que la tienen que conocer. Así. Y acá te hace entender, pues, que en esa asa tú trazas, ¿no es cierto?, la tangente y vas a tener la cóncava, porque la cóncava no es otra cosa que la variación de volumen en relación a una variación de presión. Qué lindo, ¿no? Entonces ya te comienza a dar a entender en términos matemáticos cómo debo interpretar la subida, la bajada de la compliance. Y te impone también algunas cosas históricas, digo históricas porque ya la pronación ha venido a cambiar el cerebro del manejo de todas las patologías con hipoxemia. Ya el concepto de síndrome de estrés está siendo cuestionado. eh, Paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis para entender esta parte del índice de concavidad, convexidad y todo lo demás. Concavidad hacia abajo y concavidad hacia arriba. Se dice que los que tienen esta curva, concavidad hacia arriba, son aquellos que de alguna manera yo puedo reclutar y los que tienen la concavidad hacia abajo no. ¿No? Entonces, pero eso era importante cuando la principal razón para manejar un paciente con hipoxemia era el reclutamiento, que probablemente era cuando estaba haciendo la residencia en el 2002, 2006 y se prolongó un poquito más hasta el 2011. Pero después ya no, porque vino la pronación, ¿sí? Entonces, ¿por qué se cuestiona de alguna manera ese concepto? Antes de explicar esto, vamos a ver esto, ¿no? Fíjense ustedes. eh, para los que no tienen memoria, ¿no? Vamos a hacer un refresco, ¿no? Tenemos que hacer un refresco. La cuestión es muy simple. En el año 1940
¿no es cierto? A través de la guerra, ¿no? Se descubrió que los pacientes tenían una patología cuando se desangraban, hacían falla de órganos, en donde hacían un pulmón blanco, ¿no? Y a esto se le denominó, ¿no es cierto?, el famoso distrés. ¿Correcto? Así nace, con Augsburg, ¿no es cierto? Pero sabemos muy bien que siempre que alguien pone una definición, viene otra persona que te quiere tumbar la definición. Obvio, ¿no es cierto? Porque no, pues no tiene derecho a tener tu momento de gloria. No, 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 tiene que pasar otra. Entonces, vino Murray, ¿no? Vino Murray y dijo, ¿sabes qué? Esto en la década de los 80, vamos a tener un score. Vamos a tener un score, el score de Murray, en donde yo voy a tener, ¿no es cierto? Diferentes, yo voy a tener diferentes puntos o ítem para calificar este síndrome de estrés, ¿no? Entonces vamos a tener no solamente la placa, el número de cuadrantes, tiene que ser bilateral, vamos a ver qué PIB le está programando, vamos a ver, ¿no? Que no tiene que ser, no tiene que ser de origen cardíaco, ¿no? Ya, le va poniendo y le va poniendo puntaje. Si ese indicador era más de 2,5, yo digo, ok, eso es síndrome de estrés, ¿no? Ya está. Y luego comenzaron a complicarse en las definiciones, ¿no? Hasta ahí ya por lo menos teníamos un indicio, ¿no? Pero después vino el consenso americano europeo, ¿no? Y ahí ya comenzamos con alterar, ¿no es cierto?, la definición original. Y comenzamos a decir, hablamos de IPA, ¿no? Injuria pulmonar, ¿no? Y que la IPA leve, y que la IPA moderada, y que esto evoluciona al síndrome de estrés. Y quizás tuvimos razón, y quizás tuvimos, todos hemos pero todos hemos interiorizado estos conceptos, ¿no? Pero, ¿después qué pasó? ¿Después qué pasó? Bueno, después ya vino, ¿no es cierto? Ya nuestro amigo, los criterios de Berlín, los criterios de Berlín, ¿no? Entonces ya le comenzaron a meter más sazón y le comenzaron a poner que el PIB más de 5, que el tiempo agudo, menos de 7 días, y ya está. Y comenzamos a ver los cuadrantes, ¿no? Y bueno, entonces, que no tiene que tener falla cardíaca, ya. Y dentro de esto ya comenzamos con algunos problemillas, ¿no? Relacionados al componente de decir síndrome de estrés leve, síndrome de estrés moderado y síndrome de estrés severo. Más o menos así la evolución, con algunas variantes, ¿no? De lo que todos recordamos, ¿no? Y buen tiempo estuvimos con eso hasta que ya después se ha modificado Berlín y ahora ya le meten el alto flujo también dentro de los criterios en donde no solamente tiene que tener un paciente estar en ventilación mecánica para decir que el paciente tiene síndrome de estrés. Correcto, perfecto, estamos muy bien. ¿Cuál ha sido el problema? Que cuando uno es más papista que el papa, ¿no es cierto?, y comienza a decirle síndrome de estrés leve, ¿no es cierto?, a las cosas, en los estudios de investigación, ¿no? Por querer utilizar las denominaciones, lo que hicieron fue meter a todos los pacientes con síndrome de estrés al tema de ¿va bien la pronación o no? Y sacaron que la pronación no iba bien con síndrome de estrés. ¿Por qué? Porque no disminuía la mortalidad. Y esto hizo, estimados seguidores y suscriptores, si me han seguido hasta acá, ¿no es cierto? Ahorita voy a revelar algo que le va a doler a muchos. Qué pena, así es la vida, y tienen que saberlo, ¿no? Esta gracia hizo que en el 2009, acuérdense de la pandemia de influenza, tuvimos muchas bajas porque muchos se burlaban de aquellos que hacíamos pronación porque decían, la MB me dice de que yo no debería hacer pronación porque no baja la mortalidad. Y como no baja la mortalidad, no debes usarla, pues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos, sí, nos atrevimos a algunos pacientes a darle pronación, pero no todos porque llegaban muy tarde, no teníamos la suficiente logística, teníamos que entrenar a las enfermeras. Entonces, aquí hubo un periodo de ajuste en donde se entrenó enfermería. Dijimos, bueno, creemos, no solamente mi persona, varios creemos que esto no puede ser así, no podemos ir tan mal, ¿no? Y en el 2013, como siempre, siempre hay la revancha, en todo es la revancha, ¿no? Así como tuvimos la segunda y la tercera ola para la revancha en COVID, también en influenza la revancha fue en el 2013. ¿Y por qué digo la revancha? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Ah? ¿Qué pasó en el 2011? Algún iluminado dijo, oigan, un momentito, un momentito. Están mezclando.
por decirlo de manera criolla, papas con camotes. Pues. Una cosa es el síndrome de estrés grave, que todos hemos conocido como originalmente se creó, ¿no? Y otra cosa es el síndrome de estrés leve y moderado, ¿correcto? Y en el síndrome de estrés grave, es donde hemos encontrado en un subanálisis de que aquí la pronación sí va y sí reduce la mortalidad. Entonces, todos hicimos eso en la segunda ola que tuvimos el 2013 de influenza y gracias a ese concepto muchos pacientes se salvaron. Conclusión, tengan cuidado con la medicina basada en evidencia, métodos, siempre le digo a todos, tengan cuidado con los métodos, con los pacientes, no repitan lo que salen en los artículos, sino los analizan, ¿no? Y para eso tienen que estar al costado de la cabecera del paciente para analizar fisiológicamente cómo son las cosas, ¿sí? Entonces acá lo que te he tratado de explicar, ¿no? Y volvemos, ¿por qué he hecho ese acápite? Volvemos a lo que estábamos explicando, ¿no? En que si miramos esta curvita anterior, vamos a ver que este índice de estrés era usado con reclutamiento. Como ya la pronación ha revolucionado no solo para enfermedades pulmonares bilaterales, sino también tiene mucho más sentido para fenotipos unilaterales. Revisen los artículos de fenotipo, síndrome o fenotipo, hipoxemia. Y por eso ya, para no hacerse problemas con el síndrome de estrés, ya simplemente hablamos de enfermedades pulmonares perdón, cómo es la tipificación de estas enfermedades pulmonares. Es decir, son unilaterales completas, son bilaterales, ambas se pueden beneficiar de pronación. Y quizás la que en donde no pueda hacer pronación por alguna razón de complicación, paciente posoperado reciente, porque también posoperados se puede pronar, ojo, a algunos con bolsa de Bogotá, lo que fue, que también se han pronado, bueno, hay excepciones, puede hacer yo reclutamiento. En COVID hemos hecho en pronación reclutamiento hasta 2 veces, sí, sí es verdad, pero son casos especiales, solo para acotar. Por eso es que el índice de estrés no deja de tener cierta vigencia y a algunos les gusta el reclutamiento, ahí lo dejo. Habla también del diagrama de Campbell. El diagrama de Campbell es algo que todo médico también que ve paciente crítico debe recordar. Y debe recordar esta gráfica. Vemos aquí el ASA, inspiración, expiración de una respiración espontánea. Acá no está el ventilador mecánico, por eso se va así, negativa, ¿no? El ASA está en contra, ¿no? Está en contra. Y vamos a ver los componentes del trabajo respiratorio. Trabajo respiratorio, tanto de la caja torácica como de la parte pleural aquí, ¿no? Y el componente de las vías aéreas, ¿no? Entonces, acá tenemos esta interacción, ¿no? En respiración espontánea. Y vamos a ver que conforme hay, este es el gráfico de la presión esofágica, acá vemos la deflexión negativa. Para poder comenzar, ¿no es cierto?, de alguna manera, este trabajo respiratorio que tengo que vencer fuerzas. La primera fuerza que tengo que vencer es la parte, ¿no es cierto?, que corresponde a la resistencia. Luego tengo que vencer la parte intermedia, que es la resistencia elástica, y finalmente lo que corresponde a la pared torácica y pulmonar pleural. ¿Correcto? Entonces, estos tres componentes son los que determinan el trabajo respiratorio, ¿no? Conforme, fíjense que acá ha puesto el paralelismo de la curva de flujo-tiempo, y aquí vamos cómo interviene esta presión esofágica, y el producto de estos tres componentes es el que llamamos PTP. Este PTP lo puedo inferir en ventilación mecánica, sí, haciendo presión plató en presión soporte. Está en un TikTok, lo revisamos luego. Pero hay que tener en consideración ello, ¿no? Tres componentes, voy a repetir, las vías aéreas, el componente elástico, que también es resistivo, y el componente de la caja torácica y pulmonar. Tres componentes que tienen que, sumados, ser el resultado de lo que tiene que vencerse en el trabajo respiratorio. Este libro también nos habla del efecto Pendeluf, que no nos debemos olvidar,
que determina cómo la respiración espontánea medida a través de una tomografía de impedancia me puede generar alteraciones en lo que corresponde al resultado final de lo que busco, el reclutamiento del paciente, ¿no? Y cómo es que pierdo en términos alveolares ese reclutamiento cuando en contra juega esta respiración espontánea, ¿no? Entonces yo debería tener probablemente una imagen bien bonita en donde está todo de pronto de color azul, pero cuando tengo lamentablemente una pérdida por la intervención de la parte PEMUS, por decirlo de una manera, pues voy a tener afectación. Y voy a tener afectación finalmente en el resultado del paciente, a tener en consideración. También nos pone, por último, este esquema cómo el PEMUS, ¿no es cierto?, afecta el volumen tidal dependiendo de si estamos en una respiración no asistida, estamos en una respiración asistida proporcional, tipo PRBC, cómo se necesita menos PEMUS porque está asumiendo lo puede ser el ventilador, obviamente, y en algunos casos ya la presión soporte puede ayudar también. Por eso que había unas tendencias de manejar pues, síndrome de estrés con presión soporte, que eso en algún momento lo conversaremos. Pero lo importante es cómo el PEMUS es menor a medida que le ponemos una respiración asistida al paciente, sea asistida proporcional o sea presión soporte. Muy bien. Entonces, esas son algunas partes importantes del libro. Tiene más. Yo he escogido lo que considero es algo que no deben dejar de ver. Y la sexta, esta es las aplicaciones clínicas de la ecuación de movimiento para la toma de decisiones. Esta es una colaboración mexicana-española en donde vamos a ver cómo esta interpretación, acá vemos la presión del sistema respiratorio, el PEMU más PEMB, que eso lo hemos conversado al inicio, están muy bien los componentes, está en español. ¿Cuál es la gracia de esto? Que está en español, al igual que el Semisiu, y de alguna manera lo puede entender mejor. No es que en el inglés no pueda, sino que a veces las traducciones, y este es original en español, las traducciones no vienen adecuadamente traducidas o interpretadas. Ojo, hay que tener cuidado. Entonces, se prefiere que la literatura la revise en el modo original de publicación. ¿Sí? Entonces, esa es la gracia. Y acá te explican lo que llegamos a la conclusión muchos de nosotros, sin tener este gráfico, porque este es del 2022-23, y esto lo sabíamos desde antes, ¿no? Que cuando estamos en la fase de ventilador tienes que anular el PEMOS, porque si no, se convierte en una piedra en el zapato, ¿correcto? Y te pone el ejemplo, ¿qué pasa con la compliance si se afecta? Esta es la compliance normal, 76. ¿Qué pasa si tiene un problema restrictivo, síndrome de estrés? Obviamente baja, pues acá faltó poner bajar el volumen y la diferencia de presiones es muy incrementada la presión plató, entonces baja la compliance. ¿Qué pasa en un problema obstructivo? Acá el tema no es la presión pico, acá el tema corresponde pues a la resistencia, vamos a tener una compleja que puede ser cercana a la normal, ¿no? Puede aumentar un poquito, ¿no es cierto? La presión plató, pero lo que aumenta más es la presión pico. Aquí lo que faltaba ver en la parte de evaluación es la compliance dinámica, ¿sí? Que es diferente a la compliance estática, ¿sí? Esto lo vamos a aclarar aquí para que no queden dudas, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver. Voy a poner acá el grafiquito para tener acotación. Muy bien. Entonces, en la compliance estática, yo tengo que la diferencia de volumen, que en este caso es volumen tidal, ¿no es cierto? Está en relación a una diferencia de plató, a la diferencia de presiones. Plató menos pi, o dry pressure, como quieran llamar. ¿Correcto? Ya. En la compliance dinámica, igual voy a tener el volumen tidal arriba, que es lo que tiene la diferencia de volumen, pero abajo voy a tener otra diferencia de presiones. Voy a tener la presión pico menos el pico. Entonces, cuando yo tengo esto, ¿qué es lo que voy a tener? Que probablemente en el paciente con asma, esta presión pico va a estar sumamente elevada. Entonces, la compliance dinámica en el paciente con asma, con EPOC, con broquepamo, va a ser mucho, mucho menor a la compliance estática. ¿Sí? No confundir la compliance estática con la compliance dinámica es lo que yo quería explicarles. Muy bien, seguimos entonces. Finalmente, termino con esto no es un artículo, esto es una publicación
de una investigación que hice en el último año de mi residencia a raíz de lo que miraba en las curvas presión-tiempo, inspirada en lo que corresponde al trabajo respiratorio. Es la utilidad del asa presión-volumen para evaluar el trabajo respiratorio que se presentó en el Panamericano Ibérico del año 2007 en Punta del Este, Uruguay. No lo van a encontrar en cualquier otro lugar porque tendrían que ver esa revista y hasta donde la he visto no aparece. Bueno, ¿qué es lo que se hizo ahí? Lo que se hizo fue revisar el asa presión-volumen de los pacientes en ventilador mecánico. Esto nace de una observación, siempre la investigación nace de una pregunta, ¿no? Y yo veía que los pacientes que hacían esta asa, pucha, se me iban mal, estaban hasta el perno. Y decía, ¿pero por qué, no? Algunos que estaban bajo sedación le ponían relajante y seguían mal, se me iban, no había forma. Y que si tenía una curva así, digamos, probablemente el paciente se salvaba, ¿no? O sea, esa es la interpretación que le daba yo, pero yo quería probar si eso pues será verdad o no, porque un investigador tiene que verificar con data, pues, ¿no? Entonces lo que se hizo fue un monitoreo del trabajo respiratorio inferido por el área de esta asa. No separé componentes resistivos ni complejas porque para esa época, oigan, estaba en cuarto año. Estaba más preocupada que tenía que tener un trabajo eh, que esta parte, pero igual tenía que resolverlo. Entonces, lo que se hizo fue tomar foto de todas las gráficas, porque en esa época no estaba conectado pues a un USB que ahora lo tienen y no lo usan. Lo dejo ahí. Encontré en internet un programa, un software que se llama FineGraph, que te mide el área bajo la curva y el área de la curva. Aquí está. Y lo que hice fue, esta foto la pasé a un Excel, es decir, me tomé la molestia de tomar puntos de corte, extrapolarlos y pasar los puntos de corte uno a uno a Excel, y el Excel jalaba, era jalado en este sistema. Utilicé estos ventiladores, BIR 840, Star 2000, Puritan Bennett, AVEA, que en esa época eran los que estaban, ¿correcto? Y entonces encontré lo siguiente, que los pacientes cuando ingresaban tenían un área de ASA, presión-volumen, alta, y cuando pasaba lo peor a las 48 horas y mejoraban, disminuía. O sea, el trabajo respiratorio, presión-volumen, porque ese es un producto, presión-volumen disminuía. ¿Correcto? Esto por análisis de trabajo en centímetros de agua por litro y aquí por minuto también disminuía, teniendo en cuenta la frecuencia respiratoria para ver que no estuviera cegado por la frecuencia respiratoria. Y entonces teníamos unas cosas más o menos así, qué bonitas, ¿no? Paciente ingresada con el asa en el piso, pues, ¿no? O sea, bien tirado al piso, bien, necesitaba una gran presión para mantener el volumen, y a las 48 horas la mayoría mejoraba, ¿no? Qué lindo, ¿no? O sea, esto era matemática pura y ver cómo nuestro paciente mejoraba, ¿no? Un análisis cualitativo, a pesar que lo medí cualitativo, porque no estoy separando lo que Campbell dijo, trabajo resistivo, trabajo elástico. Y lo aclaro porque esa fue la pregunta que me hizo el doctor Sebastián Mugarte y la doctora Barbas, que fueron las que me corrigieron en el artículo. No sé si se acordarán ellos, pero ellos estuvieron de jurado. Barbas es la que trabajaba con Amato y Sebastián Ugarte de Chile, eran los que veían los póster, ¿no? Acá estudié con el doctor Jorge Rojas, ¿no? Que fue mi asesor en esta tesis de Loaiza, y vimos eso, ¿no? Ellos nos hicieron algunas preguntas al respecto, ¿no? Entonces vemos que vamos a tener estas asas, ¿no? Acá una asa echada, acá ya se va recuperando, y miren el componente del PEMUS, finalmente acá ya se recuperó, pero hay algunas que nunca se recuperan. ¿No? Y estas que nunca se recuperan, o asa doble, son las que me generaban a mí prurito intelectual, ¿no? Como dicen ahora, ¿qué? No le pique el ojo, no le tiemble el ojo, no sé, no, a mí simplemente me daba prurito intelectual en el cerebro, ¿no? Me molestaba. Entonces encontré que los que hacían esta asa doble, acá está el asa doble de esa foto, ¿no? Mirada aquí en el Fine Graph, vamos a ver que los tres pacientes que permanecieron, con esa asa doble, permanecieron más tiempo en ventilador mecánico y obviamente uno se murió. Y cuando ese trabajo, esta asita, era más del 30%, fallecía. Entonces yo siempre digo, si tengo asa doble, no estoy yendo bien. Si el paciente está sin sedar, hay que sedarlo. Y si está con sedación, hay que relajarlo. Y si esto persiste más de 48 horas y es más del 30%, mal pronóstico. ¿Puede que me equivoque? Sí, sí, porque obviamente estamos hablando de 17 pacientes, pues. Pero igual vale la pena porque lo sigo viendo y lo sigo analizando. No lo mido porque ya lo medí, pero lo analizo y pues veo que sí coincide, ¿no? ¿Qué pacientes vi?
disculpen la ignorancia, ¿no? Injuria pulmonar. Es que en esa época se manejaba esa terminología, pues. Síndrome de distrés, edema agudo del pulmón, EPOC, asma agudo, Guillain-Barré, que nunca faltan. Y acá se midió trabajo antes 5,18, después 3,60. Entonces, como ven, sí había este tipo de hallazgos importantes. Entonces, lo que he querido explicarles es el análisis en base a referencias, 7 referencias importantes, una de ellas personal, que les comparto, que nunca se publicó, excepto en una revista que no está indexada, o si está indexada no aparece, en la Panamericano Ibérico del 2007, pero que es importante mencionarla porque tiene utilidad práctica. Y yo aquí en Make Physiology hablo pura práctica basándome en fisiología y medicina basada en evidencia, no solo medicina basada en evidencia, ¿sí? Pueden seguirnos en TikTok, en YouTube, al canal Make Physiology, todos los miércoles a las 9, 9:30 de la noche tenemos nuestro live. Gracias.